Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Segundo de Samuel. Capítulo 3, estamos mirando un poco, la primera partecita nos habla de los hijos de David nacidos en Hebrón. Aquí también hay algunas de estas demostraciones, sobre todo desde el libro del Deuteronomio, que dice que el rey, sobre todo, no tendría que tener una cierta cantidad de concubinas, decíamos, pero siempre el problema al hablar de las concubinas nos hablan principalmente de la situación que llevan estas mujeres que piden a los reyes o piden a cualquiera de los que están reinando sobre Israel, piden que se les edifique algún templo o que ellas puedan adorar a sus dioses. Esta es la dificultad principalmente que se encuentra y continuamente se repite en la Biblia. El libro del Deuteronomio dice justamente, no multiplicarás tus mujeres para ti mismo. Esto que lleva a tu corazón que se desvíe en su camino. Y por lo tanto no vas a multiplicar para ti mismo, tampoco dice la plata y el oro. Estas son las dos cositas que nos habla el libro del Deuteronomio capítulo 17. Pero como les estaba diciendo, era la problemática que se encontraba para Israel en ese momento, que los reyes después hacían edificar a sus mujeres los templetes, traían a sus dioses que le exigían, que le pedían, y esto hacía que ciertamente Israel desviase su corazón de Yahvé. Esto es importante que tengamos en cuenta y por eso aquí de cierta manera, cuando el libro de Samuel nos está hablando de los hijos de David y cada uno de ellos se dan cuenta que vienen de diferentes lugares. David tuvo varios hijos en Hebrón, el primogénito, Amón. Y luego también tenemos las características de estos hijos. Es interesante porque Amón, por ejemplo, violó a su media hermana y fue asesinado por su medio hermano. Entonces esto ya nos está indicando que esta no es bendición de parte de Dios. Es algo que según el Deuteronomio no tendría que haber sucedido. Pero en fin, la debilidad humana, la debilidad del hombre, pero que después tiene sus consecuencias. También Kileab es también conocido como Daniel en Primera Crónicas 3:1. Las pocas menciones de este hijo indican que tal vez murió joven o que fue un hombre indigno e impío. Pocas veces, solamente en Primera Crónicas capítulo 3:1. Luego tenemos a Absalón, que es uno de los más conocidos porque asesinó a su medio hermano y dirigió una guerra civil contra su propio padre David, intentando asesinarlo. Este es el famoso Absalón.
Luego tenemos también a Adonías, que estuvimos hablando de este hijo, intentó apoderarse del trono de David y de su sucesor designado. Después intentó tomar a una de las concubinas de David y fue ejecutado por su arrogancia. Después tenemos Cefatías y también le tenemos a Itreán, que murieron jóvenes o fueron hombres indignos e impíos, porque solo se mencionan una vez más en las Escrituras, en una lista general que menciona a los hijos de David y nada más. Entonces, queridos amigos, en el fondo, esto es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Ayer, cómo seguir la Torá, cómo seguir la ley, cuáles son los mandamientos del Señor y qué sucede, ¿verdad? Como consecuencia. Lo importante es entender que estas son las consecuencias de nuestros pecados, es decir, consecuencias de una mala decisión, de una toma de decisión negativa que va contra los principios, que va contra las normas, que va contra los mandamientos del Señor. Pero como decíamos, no mirarlo como que Dios mismo nos castiga o les está castigando a ellos, sino que aquí, queridos hermanos, tenemos que mirar como ese accionar nuestro en una forma negativa, pero que luego nos lleva a consecuencias también desastrosas dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia, dentro de la nación. Continuamente de verdad. Tenemos que estar atentos porque las consecuencias de nuestras acciones son aquellas que después provienen porque Nañas Endusei Beñan de Yarañe. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio, 5 millones de guaraníes. Tercer premio, 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981-505-036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Y hoy subrayamos el versículo 9, después de haber hecho un poco una introducción de lo que nos dice la primera narración, capítulo 3 del 1 al 5, los hijos de David. También nos contaba en el primer versículo que la guerra entre la casa de David y Saúl era interminable. Todavía es una guerra fratricida. David se va fortaleciendo poco a poco, mientras que la casa de Saúl iba declinando. Pero después, en el primer bloque explicábamos y volvíamos a repetir que con la lista que se nos presenta de los hijos de David, de cierta manera nos quiere mostrar también las dificultades que vendrán posteriormente, leyendo el Deuteronomio 17:17. Y hemos visto también las consecuencias de que David se haya unido a varias mujeres, etcétera, porque el Deuteronomio 17:17 presenta esta situación y esta dificultad. Y ahora, en el versículo que tenemos aquí, el versículo 9, nos dice directamente que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David. Estamos con Abner que quiere el poder de Israel. Esta es una narración que comienza en el versículo 6 hasta el versículo 11. Del 6 al 11 es una primera presentación. Ya te llego a imaginar cuál es la personalidad de Abner. Abner era el jefe del ejército de Saúl. En realidad, gente, hoy la hueruguatágina, todo el ejército, la guerra, las luchas, las peleas contra los filisteos, y en fin, todo aquello que podría presentar dificultades para la monarquía, para el reino de Israel. Pero en la batalla que tienen ahí cerca del monte Gilboé, es ahí donde caen muertos primero los 3 hijos de Saúl y luego Saúl mismo también. A pesar de que después vemos que Abner de nuevo conocía la existencia de otro hijo de Saúl que se llama Isboshet, y va y lo trae y lo pone al frente de la monarquía de las tribus que tenemos en Israel, las tribus que respondían en ese momento a Saúl. A Saúl. Pero tenemos ya cuando Abner le pone a Isboshet como rey, también David se había presentado en Hebrón y ahí lo habían proclamado rey de Judá. Y comienza la guerra. Te pone a 2 reyes, David por una parte y por otra parte Isboshet, con la figura Joab para David y Abner para Saúl, o en este caso para Isboshet. Y así comienza la guerra fratricida. Pero nos damos cuenta que había sido este Abner quiere apoderarse del poder en Israel. Mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner fue consolidando su posición en la casa de Saúl. Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Isboshet cuestionó a Abner: ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Abner se indignó con la pregunta de Isboshet y replicó: ¿por qué me tratas como si fuera un perro de Judá? Hasta hoy solo mostré lealtad por la casa de tu padre Saúl, sus hermanos y sus amigos, y no quise entregarte en manos de David. ¿Y ahora me quieres regañar por causa de esta mujer? Que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David. Bueno, queridos amigos, hasta ahí entonces miramos el actuar de Abner. Aina Abe
al frente del ejército, ahora cobaité el ejército, y por lo tanto el poder de facto tiene Abner en este caso, porque el que responde a Abner es nada más y nada menos que Ishbosheth, que es el rey. Imagínense, nada más y nada menos que Ishbosheth siendo rey, más bien responde. Y por eso ahora también pensábamos y decíamos, ¿por qué Abner hace esto, verdad? Que toma a una de las concubinas del rey ya muerto, Saúl. Por una parte, era para decir que el que mandaba, se habla mandada ahí con eso, Abner. El hecho de tomar la posesión que había pertenecido al rey y lo sigue perteneciendo a pesar de que haya muerto Saúl. Sin embargo, el poseer a sus exconcubinas es como decir, llego a la mandaina. Yo soy dueño, ¿verdad?, de este poder. Sheikha toalla por la se haya posea. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Nos acompaña durante este tiempo ordinario, ya es Zeina, ¿verdad? En este tiempo ordinario en que hoy también celebramos una de las fiestas más grandes, yo diría, en el sentido de la teología, Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo dentro de la iglesia. Teología quiere decir reflexionar y amaba veñan de Yara, desde esa intuición, percepción, experiencia, haremos ir por escrito, ¿verdad? Ordenar, es la theos logos. Logos quiere decir la estructuración, el conocimiento sobre Dios. Y nos acompaña la carta a los Hebreos, capítulo 10, del 1 al 10. Hermanos, la ley, al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas, con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. De lo contrario, nos hubieran ofrecido más esos sacrificios, porque los que participan de ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrían conciencia de ningún pecado. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso Cristo, al entrar al mundo, dijo: tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: Dios, aquí estoy, yo vengo, como está escrito en mí, en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Queridos amigos, más claro que esto, el agua. No son entonces los ritualismos
los que nos va a quitar del pecado o nos va a ayudar a cambiar. Lo que verdaderamente nos va a cambiar, queridos hermanos, es eso. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Algunas veces con yandeña y lleva peya pues aguerente algunas cositas, rituales. Esos son rituales. No estoy hablando mal contra los rituales porque los rituales son necesarios e importantes en la vida. Desde un aspecto antropológico, veago y zeina peñandella esa, peñandella pocoa. Peñandella pocoro haya esano, ate cuñantende ponavea. Y entonces por eso que los ritos, estos sacrificios, etcétera, siempre fueron y son importantes también para nosotros. Porque ñandella esano, y por ejemplo, oñe suaja, oñe pomoía peñandella, donde veo un botigo y esa, oñe boeina, te llama, ¿verdad? Te llama la atención y te llama la piedad también a vos. Estos son los ritos o estos son los signos que nosotros vemos, sentimos y necesitamos. ¿Pero para qué? Para llegar a lo esencial y lo fundamental. ¿Y qué es lo esencial y lo fundamental? Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y entonces después todo lo que es rito y sacrificio queda de lado. ¿Por qué? Y porque nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Hayaya, pobre y poná, veñan de yo que ube maná lleva. Diga tú, la yaya pobre y vaya, porque somos cristianos, alter Christi. También asumimos lo que Cristo mismo asumió como voluntad de Dios Padre. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Aquí tenemos la figura de Abner, decíamos, que se esforzaba por la casa de Saúl, o por lo menos eso es lo que nos está mostrando. El hecho de tomar a una concubina, en este caso, del que fuera rey, significa que el que ahora tiene el poder, el que posee este poder, es Abner, Sheina Abela Mandago, porque yo le tengo nada más y nada menos aquella que fue la concubina del rey. Y en este caso, uno se da cuenta que Abner estaba apoyando a un hombre débil como Ishbosheth, que es el rey, para poder ser el poder detrás del trono, el poder detrás del poder. Una vez uno de los programas, justamente OPBA en la televisión, ¿verdad?, que decía justamente eso, el poder detrás del poder. Mala mandada en el baje, mala ya pola ya posea y nave. Entonces, que tú pelala, pellela, pellesea, etcétera, pero se la mandada. Ese es el poder detrás del poder. O sea, en síntesis, estamos haciendo como marionetas, ¿verdad? O sea, payasitos, o podemos decir también que somos títeres, porque detrás de cada títere está un titiritero. ¿Cómo se va a mover este rey? Y es lo que pasa, eso es lo que nos está diciendo desde el punto de vista aquí de la narración bíblica, en que Abner es el que quiere apoderarse el poder en Israel. Bajando un poco más al versículo 9, dice que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David. Lo que realmente dice, lo que sucederá. En este caso es el mismo Ishbosheth que ya no tiene autoridad. Recordemos que Abner es el primo de Saúl. Ishbosheth sería su sobrino en este caso. Pero el poder de facto está en manos de Abner, que tenía a todo el ejército. Y por eso,
cuando le vuelve a regañar, le vuelve a decir, él era ya pues amigo, Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Aya. Isboset cuestionó a Abner, ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? ¿Por qué te has acostado? A ver, ¿qué pasa? Con esto, hasta casi en una manera retórica, por ando Joina, o sea, depio reñemoina como golpe esta hora ya pues amaisa. Tomar a la concubina del rey significa que yo me estoy adueñando del poder. Llego a la ñemoía ape tendo taisharam. Entonces, aquí es cuando Isboset también se da cuenta, yo soy un títere, ¿qué? Un títere. Aquí hay un titiritero que me está moviendo y me está haciendo tomar decisiones que él quiere, ¿verdad? Nadie se la manda, sino que hay alguien que está detrás de mí. Y por eso, cuando se encuentra con él y ahora quiere regañar por causa de esta mujer, le dice Abner, y Poshimoy, Isboset, ¿por qué me estás regañando? ¿Me quieres regañar por causa de esta mujer? ¿Tú me vas a regañar? Si yo conozco, ¿verdad? Más o menos, por decirlo así, tu historia. Te conozco bien quién eres. ¿Quieres regañar por causa de esta mujer? Que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David que quería el reino de la casa de Saúl. Este era el objetivo que el Señor había jurado nada más y nada menos con Saúl. Pero que David era el que tomaría el poder. Y eso lo sabe muy bien Abner. Y por eso es que enseguida después le va a decir, yo prefiero aquí que se cumpla lo que Dios ya le había dicho. O por anduche. Hasta hoy solo mostré lealtad por la casa de tu padre, Saúl, sus hermanos y sus amigos, y no quise entregarle en manos de David. No quería entregarle en manos de David, sino que yo simplemente quería y lo defendía, y Abner entonces a toda costa, y le defendía al rey Saúl. Pero con Anga, bailaretase, Anga ayudase regañabe, Shaji yucape, Shiri aya cuaya puedo defender, ande con Anga aretase upeabe. Volvemos enseguida con más ñande, Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el sol en el cenit cayendo a plomo sobre sus tonsuras, el maestro general de los dominicos Juan de Wildeshausen, el novicio Tomás de Aquino y 3 frailes más, que se dirigían a Bolonia en el verano de 1244, se detuvieron en la fuente de Acquapendente en Toscana para refrescarse y calmar la sed. Mientras partían la hogaza de pan que les serviría de almuerzo, un destacamento del ejército del emperador Federico II llegó intempestivamente al sitio, apresó a Tomás y sus hermanos, Aimón, Felipe, Reinaldo y Adenolfo, que formaban parte del pelotón. Se lo llevaron prisionero al castillo familiar de Rocaseca, lo confinaron en la torre y aunque le prometieron la libertad, honores y dinero si se retiraba de esa orden, Tomás de Aquino afirmó que prefería la muerte antes que renunciar a ser dominico,
sueño que había acariciado desde niño, y como ninguna de las partes se dio, Tomás de Aquino, en vez de quejarse, aprovechó su reclusión para memorizar toda la Biblia, desentrañar toda la lógica y metafísica de Aristóteles y compenetrarse profundamente con las sentencias de Pedro Lombardo, que era el mejor y más completo tratado de teología de la época y texto fundamental de la doctrina de la Iglesia. 2 años después, tras la intervención del Papa Inocencio IV, la familia lo liberó a regañadientes y por fin Tomás de Aquino pudo vestir el hábito dominico y convertirse en el teólogo que le cambió la cara a la Iglesia para siempre. Tomás de Aquino, nacido en Rocaseca, Italia, en 1225, era hijo de Landolfo, conde de Aquino, pariente cercano del emperador Federico II, y dadas las muestras de su inteligencia excepcional, recibió una esmerada educación básica en la abadía benedictina de Monte Cassino, de la que su tío era abad, y superados sus maestros por su agudeza intelectual, fue enviado en 1236 a la Universidad de Nápoles. Allí se formó en filosofía, letras, gramática, lógica, retórica, latín, moral, religión, matemática, geometría y astronomía, con tal brillantez que sobrepasó en conocimientos a sus profesores. Al terminar ese ciclo, pidió su admisión en el convento dominico de Nápoles cuando contaba 19 años, en 1244, e inmediatamente fue aceptado e invitado a París para completar el noviciado, pero en el camino fue interceptado por sus hermanos y tuvo que aplazar su sueño 2 años, al cabo de los cuales emprendió el camino a la capital de Francia, y al poco tiempo se lo encomendaron a San Alberto Magno, a quien deslumbró con su sapiencia, y por eso se lo llevó a Colonia como profesor. En esa ciudad fue ordenado sacerdote en 1250. Y a la par, se dedicó a armonizar la lógica aristotélica con las enseñanzas de la Iglesia. Por recomendación de su maestro, fue nombrado subregente del Studium Dominico de París, en el que desenmarañó como profesor los intrincados conceptos teológicos de las sentencias de Pedro Lombardo y se convirtió en una celebridad en el ámbito académico por la naturalidad y frescura de sus clases, que eran frecuentadas por prelados, curas, políticos, sacerdotes, seminaristas y curiosos. Y a los 31 años le fue conferido el doctorado en teología, meta a la que muy pocos llegaban, máxime a tan temprana edad. Desde entonces su vida se convirtió en una vorágine, porque sin abandonar su frugalidad, la austeridad de sus hábitos, la oración constante y el ayuno permanente, recorrió más de 10.000 kilómetros por toda Europa, la mayor parte a pie, dictando conferencias, enseñando en universidades, conventos, seminarios. Se lo disputaban los papas, los cardenales, todos los eruditos de su tiempo, lo consultaban, y por eso es difícil explicar cómo pudo Santo Tomás de Aquino producir la más vasta, sublime y profunda obra de que se tenga memoria en la Iglesia, la Suma Teológica, su creación cumbre, que abarca todos los aspectos fundamentales de la teología de la Iglesia, la Summa contra los gentiles, Scriptum super sentencias, que era sobre Pedro Lombardo, 9 tratados para responder disputas académicas, 9 exégesis sobre las Sagradas Escrituras, 11 textos explicativos de los trabajos de Aristóteles, una variada colección de estudios sobre los escritos de los padres de la Iglesia referentes a los evangelios, 8 tratados de teología y más de 80.000 citas bíblicas escritas en los márgenes de sus obras como refuerzo de los textos. Y esta es una somera enumeración de su producción, que interrumpió abruptamente en 1273, año en el que se hicieron más frecuentes sus éxtasis, levitaciones y raptos místicos. Convocado al concilio de Lyon por el Papa Gregorio X, Santo Tomás de Aquino emprendió el camino, pero le fallaron sus fuerzas cerca de Terracina y fue llevado al convento cisterciense de Fossa Nuova, en donde murió a los 49 años, el 7 de marzo de 1274. Santo Tomás de Aquino fue canonizado por el Papa Juan XXII en 1323. Declarado doctor de la Iglesia por el Papa San Pío V en 1567 y proclamado en 1879 por el Papa León XIII como príncipe y maestro de todos los doctores escolásticos. Por eso hoy, 28 de enero, día de su festividad, pidámosle a Santo Tomás de Aquino que nos mantenga firmes en la fe.
Nacieron. Así. Flash. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este segundo libro de Samuel, capítulo 3, hoy el versículo 9. Que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David. Lo que Yahvé juró a David. Queridos amigos, recordemos que aquí hay mucha teología también, ¿verdad? Como siempre lo decimos y lo entendemos. Este es un libro sagrado. Y dentro de las características del libro sagrado es que miramos, entendemos nuestra historia desde Dios. Hago la sacralidad de la Biblia Yaguarecoa. Porque con nuestra experiencia, nuestro pensamiento humano, nuestra reflexión humana, nos damos cuenta cómo Dios va actuando en nuestra vida, en la vida del hombre, en la vida de la sociedad. Y por lo tanto, aquí ya dijimos que tomar a la esposa de la concubina de un monarca fallecido era apropiarse de su propiedad justamente. Tomar a la concubina es apropiarse de sus bienes, apropiarse de todo él y hacer una oferta por el trono. Entonces aquí también todo lo que significa el seguir, el adherirse, siempre implicaría cercanía, compromiso con esa persona que ahora asumiría el reino o la monarquía. Esto pudiera parecer extraño al comienzo, que hubiera controversia debido a la concubina de Saúl. O sea, parece un wirorei, babiopea. Así mismo. Yo recuerdo una vez hay uno de los senadores, era en ese tiempo, ¿verdad? Que decía, ñantépico coamba coare la ñañora y nota ñanojeta del gobierno a alguien que tiene otra responsabilidad. No podemos ir detrás de estas falacias, decía, ¿verdad? Bueno, y esto más o menos está queriendo darnos a entender eso. Parece extraño, dice, parece extraño que hubiera controversia debido a una concubina de Saúl. Pero sin embargo, recordemos que ya hemos dicho y hemos subrayado varias veces, la concubina o las mujeres o el harén siempre representaba nada más y nada menos que el poder del rey, el poder que tenía el monarca. Por eso que a David también le va a pasar lo mismo. Cuando su hijo Absalón dice que en la terraza, se apropió en la terraza del palacio arriba para que todo el mundo lo vea. Porque si con Absalón en ese momento estaban todas las mujeres de su padre, quiere decir, malo mandago, y su padre David ciertamente que había huido, se había escapado, porque también su propio hijo lo quería matar y lo estaba persiguiendo. Y él quería apoderarse de todas sus propiedades, ¿entiendes? De todo el poder de David. Por eso que tenemos que entender el contexto histórico y tenemos que entender también la cultura en la que nosotros nos estamos moviendo. Y bueno,
la forma de pensar, la mujer del rey le pertenece solo a él. Le pertenece solo al rey, incluso si estaba ausente. Este principio es aún más verdadero de Jesús y su elemento esencial aquí es decir que la persona que se apodera de la concubina del rey lo está traicionando. Decíamos en los cursos anteriores que no se mira tanto en realidad el aspecto moral o que sea una cuestión inmoral. Ciertamente nosotros en nuestros criterios lo miramos así, pero la Biblia lo que está queriendo subrayar en este caso es la falta de fidelidad, es decir, hay una traición en este caso. Me apodero de los bienes del rey. Traición total. Traición a estos principios y valores que se te ha delegado llevar adelante. Ahora cuando se le cuestiona a Abner ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre, de Saúl? ¿Por qué? O sea, en ese momento él se pregunta y está queriendo decir, llegó la reina, Isboset es el que le está preguntando. Isboset, que es el rey, el monarca, en ese momento le está diciendo, ¿por qué te has apropiado de esto que pertenece al rey? Con eso vos me estás queriendo hacer un golpe de estado. Ahí está. Upeo lado y nada que tenía que entender. Es decir, mientras nosotros simplemente estamos durmiendo sobre laureles, porque a ver, ya vas a las cosas, ya posea, entonces los antivalores ciertamente que van cundiendo toda la vida de la comunidad. Y por eso es que le pregunta, ¿verdad? Le pregunta y le dice, ¿qué es lo que está pasando? Ahora me quieres regañar por causa de esta mujer. Y él le responde que Dios me castigue y derrame. Si por esta situación verdaderamente me estás queriendo regañar. ¿Verdad? Él es importante, vean, síntesis y dice, pero también le está dando una clara señal Abner a Isboset. Llegó a ver la amandaglia. Volvemos enseguida con más ñandillarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. San Damasco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Queridos amigos, estamos en el novenario de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Aquí tenemos la reliquia, la partecita de la carne de San Juan Bosco, una reliquia de primer grado, lo dice la Iglesia. Y ahora queremos hacer nuestra oración preparatoria para todos los días, queridos amigos. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, que con el auxilio de la Virgen María Auxiliadora, Él dio esplendor a la Iglesia. Danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ellos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Día séptimo. El sacramento de la reconciliación.
Nuestro santo confiesa a muchachos y adultos en el confesionario y en cualquier parte. Montado en la calesa que lo lleva a Carignano, va sentado junto al cochero charlando con él. De repente le pregunta: «¿Ya cumplió usted con la Pascua, verdad?» «Todavía no», responde el cochero. «Hace mucho tiempo que no me confieso. Me gustaría encontrar al cura que me confesó la última vez. Estaba en la cárcel». «¿Sabe cómo se llamaba aquel cura?» «Don Bosco». «No sé si usted lo reconocerá». «Vaya, sí lo reconozco y lo conozco, como que soy yo». Y tomando las bridas del caballo, Don Bosco guía la calesa hasta que el cochero, puesto de rodilla, termina su confesión. En un anochecer de 1849, mientras Don Bosco se dirigía a Castelnuovo, cuando un joven le intimida la bolsa o la vida, no obstante la oscuridad, el santo reconoció en el descarado agresor a uno de sus catequizados en la cárcel. Se le acercó un poco más y en voz baja le dijo: «¿Cómo tú, Antonio, te has dedicado a tan horrible oficio? ¿Así cumples tus promesas?» El desgraciado joven, al reconocer a Don Bosco, quedó envilecido. «Tiene razón, pero ya ve la necesidad. Además, no sabía que era usted». Y sentado Don Bosco en un ribazo del bosque, bajo el fulgor de las primeras estrellas, impartió la absolución, en nombre de Cristo, a la oveja descarriada. Florecilla. Si alguna vez tienes reparos en confesarte, piensa en la humildad y pide a Don Bosco que te ayude. Calles y de dejar abiertas ventanas y puertas y que se airee nuestra vieja casa. Es tiempo de volver a las calles y en tu tierra sagrada de plazas y barriadas, Juan Bosco, santo callejero, seguir tu historia en nuestro tiempo tras de los pasos de aquel nazareno. Es tiempo de volver a las calles, que un viento santo nos desinstale y reencienda la profecía, el canto y la gracia. La historia se juega en nuestras calles, hay que ir donde silbaban tu sangre y tu mirada. Juan Bosco, santo callejero, a rescatar la vida en las calles, donde esta historia tuvo su comienzo. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles. Este es el tiempo de refundarnos, que los antiguos huesos recobren el nervio y que se yergan con músculo nuevo. Este es el tiempo de refundarnos de nuestras sacristías y nuestros formularios. Juan Bosco, santo callejero,
Llévanos donde la verdad grita, donde ser joven más está doliendo. Este es el tiempo de refundarnos, familia de los chicos que habitan el límite y cuya herencia es un sueño ambulante. Es tiempo de éxodo, de morirnos. Tu mirada de santo no está llena de nubes. Juan Bosco santo callejero, el signo de rostros de hijos queridos y de fatigas de amor y caminos. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles. Este es el tiempo de refrescarnos, de refrescarnos. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles. Ofrecemos un Padre Nuestro cantado y 3 Ave Marías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Súplicas a Don Bosco para todos los días. Don Bosco, Padre mío, escúchame y bendíceme, para que trabaje por mi salvación eterna. Don Bosco, para que anuncie a Jesucristo con el testimonio de mi vida.
Don Bosco, para que la palabra de Dios produzca en mí fruto de paz, justicia y caridad. Don Bosco, para que a nadie le falte el pan de cada día. Don Bosco, para que en el momento del dolor y sufrimiento sea yo fuerte y valiente. Don Bosco, para que no guarde odio ni resentimiento contra nadie. Don Bosco, para que yo pueda cumplir bien con mis deberes y obligaciones. Don Bosco, para que haga buenas confesiones. Don Bosco, para que sea instrumento de paz en mi familia. Don Bosco, para que no me falte el empleo. Don Bosco, para alcanzar que los niños sean consuelo de sus padres. Don Bosco, para que sepa ayudar a mi prójimo en sus necesidades materiales y espirituales. Don Bosco, para que todos los cristianos busquen la unidad y la paz. Oración. Señor y Dios nuestro, tú que has querido que San Juan Bosco se entregara generosamente al servicio de los hombres, compadeciéndose especialmente de los enfermos y abatidos, haz que nosotros podamos imitar sus virtudes, especialmente la unión contigo, su vida casta, humilde y pobre, su amor al trabajo y a la templanza, la bondad y entrega ilimitada a los hermanos y su fidelidad al Papa y a los pastores de tu Iglesia. Concédenos, además, en atención a la bondadosa intercesión de nuestro santo, las gracias que le pedimos, a fin de que, sirviéndote en nuestros hermanos, durante toda nuestra vida, podamos un día glorificarte en compañía de tus santos en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Don Bosco Santo, de corazón amplio y generoso, de fe invencible en la divina providencia, tú que cuando vivías en este mundo no dejaste a nadie sin ayuda y consuelo, acoge mis plegarias y con tu potente intercesión, obténme del Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio de María Auxiliadora, las gracias que imploro. Oh San Juan Bosco, ayúdame en mis necesidades, a fin de que encuentre fuerzas para procurar mi salvación. En agradecimiento yo haré lo que pueda por el bien de mis prójimos, ayudando también a tus obras, en la esperanza de poder un día agradecer y bendecir a Dios en tu compañía y en la de todos los santos en el paraíso. Así sea. Oh Padre y Maestro de juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por si la salvación de los hombres, sé nuestro guía en buscar el bien del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa, e imploramos de Dios una buena muerte, para que podamos reunirnos contigo en el paraíso. Así sea. Glorioso San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Les voy a dar con esta reliquia que es la carnecita de San Juan Bosco, reliquia de primer grado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Con esto
esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.